Mega Noticias Salina Cruz. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Es un gusto estar con usted. Ya es 11 de febrero de este 2025 y vaya que tenemos mucha información, bueno, generada desde luego a nivel nacional, con uno de los temas que todavía está generando mucha polémica. Si bien es cierto, se aprobó la nueva ley al Infonavit, hay preocupación para empresarios, hay hasta cierto punto voces que dicen, ¿no?, que podrían ser mal utilizados los ingresos de las cuentas de todos los derechohabientes al Infonavit. De esto y mucho más vamos a platicar los próximos 30 minutos. Quédese con nosotros. Finalmente, el Centro del Manejo de Residuos Sólidos en el estado de Oaxaca podría ya iniciar a mediados de este 2025, y es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó la propuesta del gobernador del estado de Oaxaca. En información de los legisladores oaxaqueños, están buscando reducir el plazo y obligar a los deudores alimenticios a 60 días, porque recordemos que tenían un margen de 90, bueno, pues ahora tienen solamente 60 días. Atinada la acción de la Fiscalía de Oaxaca, y es que logra la vinculación y la sentencia, mejor dicho, la sentencia de 17 años a un violador de una adolescente, pero además una adolescente con discapacidad en la costa del estado. El tema de la ley de la Infonavit, desde luego que bueno, pues tiene muchas aristas, todavía muchas dudas en cuanto al sector empresarial. Básicamente hay una preocupación por diferentes razones que le voy a explicar en el siguiente reportaje, pero también la reciente información de que Oaxaca entra dentro del bloque de 25 entidades que podrán acceder ya a este Plan Nacional de Vivienda. Le dejo la información. Empresarios y sindicatos han manifestado su postura ante la reciente reforma del Infonavit. Exigen mayor transparencia en implementación, señalando preocupaciones sobre la gobernanza del instituto. Si bien respaldan el fortalecimiento y la protección de los ahorros de los trabajadores, consideran que la reforma dejó de lado acuerdos previos que afectaban el modelo de participación tripartita, donde gobierno, empresarios y trabajadores tienen voz en la toma de decisiones. Reforman el artículo 17, 18 bis y 25 bis, que se refieren a los órganos que vigilan que ese dinero se utilice de manera correcta. Comisión de Vigilancia, Comité de Auditoría y Comité de Transparencia. Las críticas se centran en la falta de claridad respecto a la presidencia de órganos colegiados, supervisión financiera y el control de una empresa filial, además de que deben garantizarse reglas claras para evitar irregularidades y corrupción. Mientras el gobierno impulsa medidas para mejorar las condiciones de acceso a la vivienda, Oaxaca está en la lista de las 25 entidades federativas donde se construirán 52.345 casas como parte del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, que dio inicio en los meses de febrero, marzo y abril. Se tiene una reserva territorial en todas las entidades con 322 predios de 2.660 hectáreas. Se han realizado 31 mesas técnicas de coordinación con gobiernos estatales y municipales. Que cuenten con servicios, que esté muy bien planificada, que cuente al menos con 40% de área libre en los conjuntos habitacionales, y entonces se están desarrollando tanto por parte del Infonavit como de CONAVI los proyectos que harán
justamente una vivienda adecuada. Aunque en Oaxaca apenas el 2 de diciembre el gobierno estatal estimó en 350,000 el déficit de viviendas. Salomón Jara indicó que en enero del 2025 se daría inicio a la construcción de 16,000 casas ubicadas en municipios conurbados a la capital oaxaqueña. A la fecha aún no se han notificado de la realización de alguna acción de vivienda en la entidad. Mega Noticias con Ibai Gorria. La verdad es que sí hay falta de información. Efectivamente, el programa de vivienda que propone la presidenta es buenísimo. Nos gustaría su opinión, pero también es importante hablar de quiénes van a tener acceso a estos créditos. ¿Qué tanto conoce usted de la reforma del Infonavit y sobre todo, bueno, del acceso a las condiciones de una vivienda decorosa o digna? Porque hay comunidades indígenas con madres solteras, ¿no?, con jefas de familia que pues definitivamente a lo mejor no tienen de entrada a lo mejor acceso al agua potable, a la pavimentación, al alumbrado público, que sean como que los puntos claves como para obtener un crédito en una zona habitable. Es muy amplio el tema y nos gustaría desde luego conocer su opinión. 971-112-1300. Voy a conversar con la diputada federal Araceli Cruz, justamente porque, bueno, estuvo ella en la aprobación de esta reforma a la ley del Infonavit. Entonces, en ese sentido, diputada Araceli Cruz, el gobierno del estado tiene una estimación de cuando menos 350,000 viviendas en Oaxaca. De forma general, no se nos ha indicado si es por regiones, si es en municipios conurbados, pero hay grupos vulnerables y el plan de vivienda de la presidenta va muy enfocado a las mujeres, a las jefas de familia y a comunidades indígenas. ¿Qué opinas? El día martes, para ser exactos, aprobamos la ley del Infonavit, donde se van a construir 500,000 viviendas en a nivel nacional. Pero hay algo aquí muy bonito que hace una semana, pues creo que en estos días, tuvimos una plenaria con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel. Ella nos comentaba que se iban a construir otras 500,000 viviendas por parte de la Secretaría de Bienestar. Esperamos que, al igual que lo ha venido manejando la Presidenta de la República, esté enfocado a este grupo vulnerable de mujeres indígenas, madres solteras, que pues son jefas de familia. Entonces, es esto. Esperamos que se concrete en Oaxaca, que se puedan dar... pues te digo, al grupo vulnerable más fuerte, ¿no?, que tenemos allá, que son las mujeres indígenas. Sí, realmente sí, mujeres indígenas y además la gente joven, que también va enfocado mucho el programa o la propuesta del gobierno federal. Ahora, los especialistas en créditos en la inmobiliaria afirman que la meta de construir estas viviendas, cuando menos en Oaxaca, pues no es muy viable, no es factible, porque hay varias razones. Tú has hablado mucho al respecto. Danos tu opinión. Hace unos días también compartió un video por redes sociales, mis redes sociales, en el que hablaba de la informalidad, ¿no?, laboral en Oaxaca. Somos el primer estado en informalidad. Y cuando te digo informalidad, no me refiero a la persona que está trabajando en la central de abastos, vendiendo. No, la informalidad es que no tiene acceso a seguridad social. Y ahí va todo esto, el tema de cómo acceder a una vivienda de estas que se van a construir a través del Infonavit. ¿Cómo? Oaxaca, te digo, es el primer lugar en informalidad. Despidieron a 1,344 empleados hace poco. No sé cuál sea el análisis del gobernador o de su secretario de Economía, de dónde van a generar fuentes de empleo, cómo se van a emplear estas personas. Las están dejando en el desamparo total. Y pues obviamente pues también perdieron sus años de cotización para poder adquirir una vivienda. Sí, y es muy cierto, además de que, bueno, de acuerdo a las estimaciones del propio gobierno estatal, con la construcción de estas viviendas en municipios conurbados se pretende generar cuando menos alrededor de 300 empleos directos, pero con un contraste, lo que tú decías justamente, el despido
de muchos de los trabajadores del gobierno del estado, pero también del ayuntamiento capitalino, diputada. Eso es un tema estructural, o sea, vamos más allá en el tema económico. No se ha tocado, no se ha abordado. Él maneja un discurso de que se les despidió porque no tenían o habían adquirido estas plazas, estos espacios de una manera ilegal. Yo creo que cuando haces esto, haces un estudio, un análisis antes, una ruta crítica, el fondo de bote, y me castigas primero a las personas y después vas viendo quiénes sí. Yo creo que esto fue de un tajo, negoció el sindicato, están unos cuantos, faltan más que conocí, y la doctora Claudia sí tiene que ver, o sea, es la generación de empleo también. Sí, es un tema bastante complicado porque entonces habrá que ver de número de nuevas construcciones en Oaxaca, quiénes van a ser las y los beneficiados realmente a tener acceso a estos créditos. Gracias a la diputada Araceli Cruz, y más adelante vamos a seguir conversando de otros temas que tenemos muy interesantes con ella. Vámonos con las breves a continuación. En conferencia de prensa, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, dio a conocer que el Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos, el famosísimo CIRSU, ubicado en San Pedro Totolapam, sí o sí inicia el funcionamiento a mediados de este 2025. Busca alcanzar más del 70% de reutilización de desechos para dar atención a la problemática de residuos sólidos. Además, el gobernador del estado reiteró que cuenta con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este centro tendrá una inversión de más de 500 millones de pesos. Se ubicará en Santa Cruz, Jojojotlán, y el CIRSU en Totolapam, donde se procesarán los desechos. El Instituto Mexicano del Seguro Social continúa con las gestiones para la construcción del Hospital General de Alta Especialidad en Valles Centrales, en un predio de 12 hectáreas, y es un lugar que fue donado por el gobierno del estado, allá en San Lorenzo, Cacautepec. Es una inversión de 2.300 millones de pesos. Y bueno, tiene una gran cantidad de servicios: obstetricia, general, medicina interna, especialidades, subespecialidades. Están en este proyecto, en las gestiones de continuar con más hospitales para Oaxaca. Cuatro hombres señalados como trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad fueron privados de la libertad en Veracruz, reportados como desaparecidos la noche de ayer, siendo localizados sus cuerpos en Oaxaca. La Fiscalía del Estado desplegó un equipo para investigar el hallazgo de 4 personas sin vida allá en Acatlán de Pérez Figueroa, en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz. De acuerdo a las indagatorias, los cuerpos fueron localizados en esta zona limítrofe entre Oaxaca y Veracruz. En un comunicado, los trabajadores electricistas de la República Mexicana identificaron a las víctimas. Eran trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, y las autoridades continúan con las investigaciones porque pues esta desaparición fue también al interior de un vehículo oficial de la Comisión Federal de Electricidad. De nuevo en Juchitán, pero ahora con no la nota roja, sino el acertado aseguramiento que hace la Policía Estatal de muchísima droga en ese municipio ismeño. Entra al juego de Netflix con Mega. Y recibe más megas en tu internet contratado al agregar Netflix a tu paquete a un precio especial. Aprovecha y navega a mayor velocidad. Entra al juego de Netflix con Mega. Descarga Megacable App. Encuéntrala en App Store o Google Play. Es útil y muy práctica. ¡Hazlo ahora!
Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Vámonos contigo, Mitzi Cordero, en tu análisis en las 100 palabras. 100 palabras de Mitzi Cordero. El presidente de Estados Unidos no se detendrá con la presión de imponer aranceles. Parecía que la tregua de un mes iba en serio, pero no. Ahora retoma el tema del aluminio y el acero, y esta forma de operar de Trump no lo diferencia tanto de un buleador o de un extorsionador. Siempre regresarán por más si se cede a sus condiciones, porque él sabe que durante su primer mandato los efectos en las empresas estadounidenses expuestas a los aranceles tuvieron 1.4% menos empleos manufactureros y los precios de los bienes finales producidos fueron de 4.1% mayores. Es decir, entre 2018 y 2019 hubo pérdidas de empleos y mayores costos, porque imponer aranceles no solo es malo para los países señalados, sino para el propio Estados Unidos, que tendría que revirar en un par de meses, según expertos. Donald Trump no se detendrá en expulsar migrantes, ni mucho menos en responsabilizar a México por los efectos del fentanilo, porque aquí se trata de cómo aplicar el mejor chantaje con fines económicos. Vámonos contigo, Noé Nolasco, al otro lado de la redacción. ¿Qué dicen los televidentes con respecto a los créditos del Infonavit y la necesidad de vivienda? Bienvenido. Gracias, Connie. Sin duda un tema interesante, la reforma al Infonavit y la necesidad de carencias y también las dificultades que se enfrentan en ese proceso. ¿Qué opina la población en materia? Pues bueno, algunos de los comentarios. Más y más reformas, ojalá todas sean en beneficio y no jueguen con el dinero del pueblo. Son cosas que pocos conocemos, señalan otro de los comentarios. En los pueblos todos tienen paredes de techo, de tierra, la pobreza no les permite mejorar con esta reforma. Sería bueno que regalaran o donaran casas abandonadas, hay muchas en nuestro estado, en vez de estar trabajando reformas. En Oaxaca hoy muy pocos usan el crédito Infonavit, las comunidades no saben de eso. Mejor que definan proyectos sencillos, sin tantas complicaciones. Ahí algunos comentarios, Connie, en materia que buscan principalmente vivienda, pero no con toda esta burocracias y reformas, señala la población. Y ese, pues bueno, ¿cómo se encuentra Oaxaca? ¿Hay viviendas o no hay viviendas? ¿En qué condiciones se encuentra? ¿Qué tan fácil es poder acceder a ellas, ya que se está hablando de la materia de la reforma al Infonavit? Veamos el siguiente trabajo. La Organización Panamericana de la Salud define a la vivienda como un lugar importante para el desarrollo del ser humano, que brinda seguridad, protección, confort y contribuye al bienestar de cada una de las personas que ella habitan, condición que pocos cumplen por factores como la carencia, pobreza, falta de desarrollo y planificación urbana. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía contabilizó en su último censo 1.125.892 viviendas particulares habitadas, el 3.2% de la cuantificación a nivel nacional, ocupando el lugar número 12 por su número de viviendas particulares habitadas. Oaxaca es uno de los estados del país con mayor rezago y población en pobreza, lo que se refleja en las condiciones de sus viviendas. El 74.9% tiene piso de cemento, el resto es de tierra u otro elemento. El 77.6% de las construcciones tienen paredes de tabique, ladrillo, piedra, etc. El resto es de lámina, cartón, carrizo o arcilla. Hasta hace relativamente poco tiempo era común que los hijos salieran de su familia a temprana edad a buscar una vivienda propia para comenzar una nueva etapa de su vida. En la actualidad, las posibilidades para que los jóvenes puedan adquirir una vivienda propia se han reducido. Contar con servicios básicos en tu hogar es fundamental para garantizar una vida digna, segura y funcional. En Oaxaca, solamente el 40.6% dispone de agua potable en sus hogares, el 41.6% cuenta con un drenaje conectado a la red pública y el 97.5% con energía eléctrica. Nosotros tenemos que llegar hasta reciclar el agua, porque a veces el agua pues no nos llega como es. Nosotros no podemos tener ese acceso al agua, pues. Entonces a nosotros sí
se nos hace complicado, ¿no? Los que vivimos en parte alta, porque siempre en parte baja llega. Factores como la pobreza y la búsqueda de mejores oportunidades han hecho que Oaxaca tenga hasta 275,208 viviendas deshabitadas, el 28.3% del número de viviendas censadas en el estado, ocupando la cuarta posición a nivel nacional en este rubro. Mega Noticias. Ahí lo señalan los datos, Connie. Oaxaca ocupa el segundo lugar nacional en rezago habitacional, y es que al tener tantas comunidades indígenas donde pocos conocen cómo poder acceder a una vivienda, cómo lograrlo, la pobreza, el rezago y otros puntos esenciales, se sigue colocando en ese rubro. Es por eso que ahora los programas de vivienda se están buscando enfocar en el estado. Vamos a ver qué tanto beneficio trae. Con este comentario, regreso contigo. Y vamos rápidamente con las breves locales. Acertadas acciones de la Fiscalía, y le voy a decir por qué, obtienen sentencia condenatoria para 17 años de prisión contra una persona, un masculino identificado como Antonio, por su responsabilidad en la comisión de violación equiparada en agravio de una adolescente, esto en la costa, allá en San Pedro Pochutla. Pero además esta joven adolescente con diagnóstico de discapacidad psicomotriz, problemas de lenguaje y de memoria. Afortunadamente este sujeto va a pasar 17 años en la cárcel. Allá en Juchitán de Zaragoza, bueno, entre tantas noticias tan violentas que está generando lamentablemente ese municipio, hoy acciones acertadas. La Policía Estatal aseguró cuando menos 300 grapas y 10 bolsas con cristal y marihuana. El puesto de control instalado sobre un camino allá sobre el río Los Perros de dicho municipio, bueno, pues detectan a una persona que trasladaba en una motocicleta deportiva con actitudes sospechosas, huye al notar la presencia policial. Sin embargo, esta persona al huir tira la mochila de tipo escolar y es asegurada por los elementos de seguridad, y pues nada, que tenía ahí esta enorme cantidad de sustancias, cristal y marihuana. Esta mañana se conformó la Red Ismeña de Municipios por la Salud. Tiene como finalidad combatir problemas que amenazan a la salud, a las familias y a las comunidades. El evento fue convocado por el jefe de la jurisdicción sanitaria, Ebert Vidal, a través del programa de acción y entornos saludables. La instalación es de gran relevancia, facilita la vinculación con autoridades municipales y los cuerpos de gobierno para implementar la certificación de promotores a la salud. Vámonos contigo, Alex Orozco, condiciones climatológicas para las próximas horas. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Vamos a ver el panorama que usted puede esperar a lo largo de las próximas horas. Llegamos a la mitad de la semana y vamos a tener bastante sol para la región. De hecho, así vamos a llegar casi hasta el final de la semana. Aquí con nosotros el paso de algunas nubes muy aisladas, nada que nos traiga cambios muy importantes. Veremos aumentar la velocidad del viento hacia el fin de semana, pero por lo pronto este miércoles suena bastante bien. Hablemos de números, ¿qué le parece? Mire, le platico que estoy esperando para Huatulco un día muy soleado con 33. La capital tendrá 30 también con bastante sol. Aquí ocasionalmente vamos a ver algunas nubes medias. La temperatura llegará a los 30 centígrados, el viento debajo de los 30 kilómetros por hora. Hacia el jueves espera usted un día bastante despejado y ya hacia el fin de semana podríamos recibir inclusive algunas tormentas, pero eso va a estar ocurriendo hasta el domingo. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Buscan legisladores oaxaqueños reducir plazo para las obligaciones alimentarias, que no sea de 90, sino de 60 días.
Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Y nos vamos con la nota nacional, donde hay un punto de quiebre entre México y Estados Unidos. Temas importantes que están en la agenda es el comercio, la seguridad y la migración. Le invito a ver el siguiente reportaje. $3,200 kilómetros de frontera separan a México de Estados Unidos y al mismo tiempo une a ambas naciones en una historia de 200 años de relaciones y vecindad con altibajos y tensiones y que se reducen ahora a 3 temas fundamentales: seguridad, comercio y migración. La designación del embajador de Estados Unidos en México es siempre relevante, pues define las prioridades del gobierno estadounidense en turno y no necesariamente los intereses del gobierno mexicano. En 2016, Donald Trump designó como embajador a Christopher Landau, quien ahora ocupará una subsecretaría en el Departamento de Estado. Para su segundo mandato, el presidente estadounidense anunció la designación de Ronald Johnson como representante de la Casa Blanca ante el gobierno de México. La prioridad del gobierno de Estados Unidos van a estar enfocados en temas de seguridad, incluso el tema de migración, visto desde una perspectiva de seguridad nacional de Estados Unidos. Tiene mucha confianza en este embajador de que va a negociar en las cuestiones que a él le interesa, que son 2 cosas. La cuestión de la seguridad interna, sí, y por el otro lado, la presión que se va a hacer para que no lleguen caravanas de migrantes a Estados Unidos. Al decir de especialistas en la relación México-Estados Unidos, la designación de Ronald Johnson como embajador es una señal de que el presidente Trump mantendrá una línea dura con el gobierno mexicano en temas de seguridad e inmigración, pero con capacidad para negociar en temas económicos. La mayor preocupación de Donald Trump es que México se convierta en trampolín de productos chinos hacia el mercado comercial más grande del mundo, que es el de los 3 países que integran el TEMEC. El temor estadounidense está basado en que México tiene una balanza comercial favorable en su intercambio con Estados Unidos, pero importa más productos chinos de los que les vendemos al país asiático. De ahí que el presidente estadounidense utilice la estrategia de imponer aranceles como moneda de cambio para contener el flujo de drogas y migrantes y al mismo tiempo contener el intercambio comercial entre México y China. Si ganan el asunto de seguridad de la frontera, no significa que va a usar el tema de migración para que asegura que gana el tema de China. Que al final de cuentas estas fueron promesas de campaña que en el momento decisivo no las puede cumplir. Mega Noticias, Andrés Solís. Bueno, habrá que ver dónde queda entonces el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que fue visitado durante muchas ocasiones por el ex embajador Ken Salazar. Vámonos rápidamente con la sección del día de hoy. Tu voz, tu denuncia. Esta tarde se organizó una protesta en la UABJO donde la señora Olga Adriana Cruz Ramos denunció al catedrático José Israel Mallorca porque pues, no ha cumplido con la manutención de su hija tras 18 años de matrimonio. En virtud de que por tener ese cargo político, la universidad ha servido de tapadera y solapador del delito de violencia como deudor alimentario, pues se han prestado las autoridades de la universidad para ayudarlo a ocultar su cargo de subdirector de obras, omitiendo sueldos y demás prestaciones que tiene esta persona como maestro de la universidad. Por segundo día consecutivo, burócratas que fueron despedidos protestaron frente al Palacio de Gobierno para demandar una mesa de revisión de la condición laboral de cada uno de ellos. Para agudizar las protestas, cerraron todos los accesos al recinto gubernamental. Una vez más, el gobierno hace caso omiso al mandato judicial. Una vez más, ignora las instituciones impartidoras de justicia. Por tal motivo, salimos nuevamente para exigir el cumplimiento del mandato judicial. Jubilados de la sección 22 quemaron lonas esta mañana allá en el edificio magisterial. Señalaron al secretario del sector, Armando Flores Garrillo, de desvíos de recursos y nepotismo, la palabra clave ahora en Oaxaca. Los manifestantes no solo reclaman la expulsión del líder, sino también el desvío de más de 450,000 pesos.
Vamos a dejar esa responsabilidad al instituto. Vamos a dejar esa responsabilidad a la comisión política. Vamos a dejar esa responsabilidad al gobernador también. Porque es su responsabilidad cubrir un derecho que nos pertenece a cada uno de nosotros con el hecho de haber cumplido con 15 años de labor con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Muy a propósito de las denuncias que veíamos hoy de una madre de familia, esposa de un catedrático de la UAPJO, hoy justamente la diputada Gaby Pérez López presentó una iniciativa que establece que la patria potestad se perdería si se incumple con la obligación alimentaria por un periodo mayor a los 60 días sin causa. La coordinadora del Partido Verde Ecologista precisó que de acuerdo al INEGI, que muestra la encuesta sobre dinámica de relaciones en hogares, reveló que el 67.5% de madres solteras que creen, pues nada, que reciben pensión alimentaria. Así que, bueno, atento el Congreso de Oaxaca con este tema, que buena falta que hace. Con esto nosotros nos vamos. El día de mañana vamos a hablar del maíz como base alimentaria y, bueno, el maíz zapalote chico, por cierto, endémico del Istmo de Tehuantepec. Paco Ramírez a punto de entrar al aire con la inseguridad en México, pero con visiones encontradas. Quédese con él. Muy buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigón.